Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado de dónde provienen todas estas ideas del mentalismo, la ley de la atracción, el ser una persona de alta o de baja vibra o baja frecuencia, entre otros términos nueva era, filosóficos o espirituales? Pues quiero dejarles muy claro que estas ideas, estos principios o símbolos provienen del antiguo Egipto, ya que en el antiguo Egipto existía un ente, un ser, un arquetipo o un sujeto representativo que era conocido como Tot. Tot para los egipcios era el dios de la sabiduría, el dios de los escribas, y a su vez, este Tot no solamente era un dios de Egipto, sino que también era dios de la Atlántida, por lo cual también se le conoce como Tot el Atlante. Tot el Atlante nos bajó un conocimiento en lo que se conoce como la tabla esmeralda, en el cual incluyó ciertas leyes o ciertos principios que determinan el funcionamiento del universo y el comportamiento de los humanos como tal. A su vez, también existió como una deidad en Grecia, ya que era conocido como Hermes, por lo cual más adelante surgió este nombre que se conoce como Hermes Trismegisto, que hace referencia a este arquetipo o sujeto representativo, que como tal unifica a Tot el Atlante, Tot el dios del panteón egipcio y Hermes, que a pesar de que Hermes en Grecia tenía otra connotación o significado, también fue integrado en este concepto de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, como su nombre lo dice, es Hermes el tres veces grande, eso significa Trismegisto. Pero a pesar de que en la simbología egipcia nos dibujaban a estos dioses tres veces más grandes que los egipcios normales, a lo que realmente hacían referencia era en cuestión de sabiduría o conocimiento a que ellos eran tres veces más grandes que nosotros, o sea, tres veces más sabios o tres veces más inteligentes. Y de ahí proviene el concepto de Hermes Trismegisto, que es la figura principal, el cual siguen una gran cantidad de iniciados, filósofos, espirituales y personas de la nueva era o que les ha gustado estudiar acerca de la filosofía egipcia. En Egipto se manejaba una gran variedad de símbolos, por ejemplo, el ojo de Horus. Cuando hablamos del ojo de Horus, por lo general se hace referencia a este mito de Horus y Set. Sin embargo, a lo que realmente hace referencia el ojo de Horus es a su significado y a su parecido con el órgano cerebral, en específico con una pequeña glándula que tenemos en el cerebro, que se conoce como la glándula pineal, ya que los egipcios ya conocían la conciencia del ser. Para ellos era la base de su sabiduría. Y para ellos el ser ingresaba dentro del ser humano a través de esta glándula pineal, por lo cual este símbolo es adorado y es también un símbolo de protección y curación que permanece hasta en estos momentos en Egipto. Además de la conciencia del ser, los egipcios también conocían la reencarnación. Hacían uso de este símbolo que se conoce como Ankh, que parece una llave, que a lo que hace referencia literalmente es al concepto de vida o muerte o reencarnación, del cual ya hablamos en la cultura o en la sabiduría hiperbórea, en la cual pues también se utilizaba en la India, digo, en los hiperbóreos, entre otras culturas de las que ya les hablaré más adelante. Entonces, en Egipto se utiliza la conciencia del ser y la reencarnación como bases de su sabiduría. Sin embargo, más allá de estos dos símbolos o cuestiones principales de la sabiduría de los egipcios, Hermes Trismegisto, los iniciados y estas logias que surgieron desde Egipto, donde los egipcios iban a las pirámides. En las pirámides había un maestro, una masterdamo, maestros de ceremonias, líderes, jefes o guardias de templo, y todos estos principios o estos puntos otorgados a cada uno de los integrantes de las logias antiguas, por lo cual hasta el día de hoy aún permanece viva esta logia, estos principios de cierta forma. Además de que las leyes o principios que nos entregó Hermes Trismegisto también, al igual que la sabiduría hiperbórea, fueron sobreviviendo de generación en generación.
maestros a alumnos, padres a hijos, hasta el día de hoy. ¿Cuáles son estos 7 principios o 7 leyes universales que dictaminan el funcionamiento del universo, el cual fue bajado a través de estos iniciados que obtuvieron el conocimiento de Hermes Trismegisto? Pues bien, esto se conoce como las leyes universales o los principios cuánticos, ya que a pesar de que este conocimiento es tan antiguo como el Egipto mismo, es tan válido como la física cuántica tradicional, ya que hay una perfecta combinación entre la física actual y los principios o leyes universales de Hermes Trismegisto que nos bajaron desde Egipto. Además, también tiene una compatibilidad excelente con la teoría del todo, tanto mía como de mis compañeros despiertos, mis maestros, iniciados, compañeros de logia, etc. Por lo cual, a partir de hoy, voy a comenzar a hablarle de estos 7 leyes o estos 7 principios que son muy importantes y que en Egipto se utilizaron de buena manera y que inclusive en la actualidad se siguen utilizando, tanto como para el bien como para el mal, porque la información no tiene dualidad, es algo que ya veremos un poquito más adelante. Cuando hablamos de leyes universales o principios cuánticos, son las leyes que rigen el cosmos, las leyes por las cuales se creó este universo, pero también han sido utilizadas para el mal. Pero como les digo, esta información no es buena ni es mala. Depende de cada persona darle una polaridad. Por lo cual, vamos a comenzar hablando del primer principio universal, de la primera ley universal o del principio cuántico. Esta primera ley universal se conoce como la ley del mentalismo, en el cual nos dice que todo, absolutamente todo es mente. El universo es mental. ¿A qué hace referencia esta ley universal? Pues bien, como ya les avisé o como ya les comenté en videos anteriores, nuestro universo literalmente funciona o es como si fuera un cerebro, cuya estructura es de 11 dimensiones, al igual que estas investigaciones en base a la neurociencia que se encargan de estudiar el funcionamiento del cerebro, han llegado a la conclusión de que utilizando topología algebraica tenemos 11 dimensiones en el cerebro gracias a esta estructura neuronal. Pues exactamente de la misma forma en el universo hay 11 dimensiones, que son las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas que ya les hablé. Además, los cúmulos de galaxias se interconectan y funcionan como si fueran las neuronas de un cerebro. Es impresionante. Entonces, nuestro cerebro es una estructura que está dentro de un cerebro más grande que es el universo como tal. Por lo cual, el universo es un cerebro gigante. Es por eso que agregué la imagen del cerebro que está dentro de un frasco con agua, ya que existe una teoría de que nuestro cerebro puede estar dentro de un frasco con agua, pero también el universo como tal puede ser una proyección de un cerebro que se encuentra en un frasco en un laboratorio. Es por eso que es muy importante entender esta ley del mentalismo y a su vez entender que, como les avisé en videos anteriores, nuestro cerebro es el creador de la realidad, ya que la realidad se crea hacia adentro. La información que ven nuestros ojos, que detectan nuestros oídos, nuestros sentidos, nuestros tactos, ingresan hacia nosotros a través de los sentidos y esa realidad no se proyecta fuera, se proyecta dentro de nosotros a través de esta glándula pineal. Y ese es el trabajo real de la glándula pineal. La glándula pineal es el proyector que se encarga de mostrar la realidad dentro de nosotros. Entonces, la realidad de fuera quedamos en que era energía e información fluctuando en superposición cuántica. Sin embargo, dentro de nosotros se lleva a cabo todo ese procesamiento de información y la glándula pineal proyecta la información. De ahí proviene la idea de la ley de la atracción, en el que dice que en base a tu vibración, que ya le veremos más adelante, tú serás el encargado de atraer o de crear tu propia realidad. Y esa es la ley número 1, ley del mentalismo, que se corresponde perfectamente con la teoría del todo. Ahora vamos a pasar a la segunda ley universal. Esta segunda ley universal se llama la ley de la correspondencia. Esto nos indica que como es arriba, es abajo.
Cuando hablamos de la correspondencia, de que como es arriba es abajo, podemos entender la ley de las escalas. Cuando hablamos de escalas, en pocas palabras quiere decir que lo que sucede en ámbitos muy pequeños, hablando de átomos, partículas, subpartículas cuánticas, sucede de la misma forma que sucede en los grandes y gigantescos agujeros negros. Dentro de los agujeros negros y dentro de las partículas cuánticas se encuentra algo que conocemos como singularidad. Esta singularidad nos indica que nosotros no podemos identificar qué hay justamente en el centro, que no podemos tener una medición precisa de una subpartícula cuántica o de la estructura que se encuentra en el horizonte de eventos del agujero negro. Eso quiere decir que tanto en el agujero negro como en la subpartícula cuántica tenemos algo que se conoce como incertidumbre. La ciencia lo determina como incertidumbre. Y la incertidumbre es el que no sabemos qué hay ahí. Entonces los científicos no saben qué hay dentro de una subpartícula cuántica, muy en el núcleo. Al igual que en los gigantescos agujeros negros, no saben qué hay en el centro. Sin embargo, los científicos que han logrado avances significativos en los conceptos principales de este funcionamiento han llegado a la conclusión de que tanto en el horizonte de sucesos del agujero negro como en el núcleo de las subpartículas cuánticas no hay incertidumbre, sino que tenemos conexión directa o tenemos entrada directa al vacío cuántico, ya que el vacío cuántico permea toda la realidad, desde los agujeros grandes, agujeros negros gigantescos, hasta las subpartículas cuánticas, todo está interconectado gracias a este vacío cuántico, por lo cual todo lo que suceda en las partículas cuánticas no solamente le sucede a las partículas, nos sucede a nosotros. Por eso los principios cuánticos o las leyes universales aplican al día a día del ser humano, pero también aplican al cosmos, a los mundos, a los universos, a los agujeros negros, ya que, como su nombre lo dice, hay una escala proporcional. Ya hablamos un poquito también de los fractales, entonces vamos a entender cómo todo lo que es arriba también es abajo. Ahora, la tercera ley universal se conoce como la ley de la vibración, en la cual nos dice que absolutamente todo en el universo está en movimiento, todo vibra, todo tiene una frecuencia. Y esto es real porque la materia o la realidad que conocemos no es materia, como nos han dicho, no son partículas físicas, es energía e información fluctuando en superposición cuántica en la estructura del vacío. Entonces, esto quiere decir que absolutamente todo en el universo está en eterna fluctuación, como las olas del mar. Inclusive, los científicos más avanzados que han estudiado física han llegado a la conclusión de que la realidad es como la parte superior de una taza de café, en donde los planetas es como la espuma, ¿vale? Y esta taza de café o esta espuma pues tiene un cierto movimiento. A su vez, como la estructura del vacío es el medio por donde se propagan las ondas, prácticamente entonces todo fluctúa y todo se mueve por el vacío cuántico, utilizando este concepto de vibración, ya que absolutamente todo en el universo tiene vibración. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros hablamos de vibración se nos cataloga como una persona espiritual, nueva era, etc. Pero esto no es más que ciencia, porque detrás de cada subpartícula cuántica, cada átomo, cada molécula, tenemos una frecuencia determinada y medible. Entonces, se puede medir todo absolutamente en el universo. Es por eso que todo en el universo, todo se mueve, todo tiene una frecuencia y todo vibra. La cuarta ley universal es la ley de la polaridad. La ley de la polaridad es una ley con la cual a los humanos se nos ha encerrado y se nos ha dividido, ya que aquí comenzamos a entender que en este universo, desde que el demiurgo encerró al ser en la materia, existe la dualidad. Antes del encierro del ser en la materia, no existía la dualidad. ¿Por qué? ¿Qué es la dualidad o qué es la polaridad? Todo tiene sus opuestos. El negativo y el positivo, el blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco. Antes de vivir, antes de esta existencia material, no existía la dualidad.
¿Por qué? Porque en la física cuántica entendemos que existe la luz, pero no existe la oscuridad, es ausencia de luz. Entonces ahí tenemos un nuevo espectro de medición en donde el negativo no existe. Por eso cuando hablamos de regresar al origen, regresar a la fuente o la realidad antes del encierro del demiurgo, entendemos que literalmente antes de este proceso no existía la dualidad, todo era uno y no había este proceso de división. Entonces cuando nosotros nos encierran aquí, este es un principio que han utilizado muchos los políticos o líderes mundiales de divide o vencerás, en el cual se nos implementó este concepto de polaridad o dualidad, en el cual dividieron nuestros principios, dividieron nuestras frecuencias, nos enseñaron a estar divididos y separados. Y este es el principio cuántico número 4, conocida como la ley de la polaridad. Ahora también tenemos la ley número 5, que es la ley del ritmo, donde todo va y todo viene. Ya hablamos de la vibración, de la polaridad, de la correspondencia y del mentalismo. Sin embargo, en su momento ya llegamos a hablar acerca de los fractales y las octavas. Hablamos de los números vorticiales y entendemos cómo todo en el universo se mueve por ciclos, por vórtices, los planetas, las partículas, los fotones de un rayo de luz. Todo, absolutamente todo tiene un vórtice. Y como estamos hablando de vórtices, entendemos que todo regresa a un origen, todo regresa al lugar en donde está. Todo va y todo viene. Una octava, entendemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y otra vez vamos a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya que así funcionan las matemáticas vorticiales. Así también funcionan las matemáticas octales, inclusive las octavas. Cuando hablamos de música, por ejemplo, o un piano musical, también estamos hablando de teclas, de frecuencias. Cada nota musical tiene una frecuencia determinada, una vibración. Y podemos entender que el do es el inicio, pero también el final. Entendemos que es un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do y así. Se repite, ya que eso es un fractal. Y se mide matemáticamente a través de la medición de las frecuencias, ya que cada nota, como les comento, tiene una frecuencia. Es por eso que todo va y todo viene. En este universo hay ritmo, es una hermosa melodía. La ley número 6, la ley universal número 6, es la ley del causa y efecto, en donde toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene su causa. El azar no existe. El azar es solamente el nombre que se le da a un principio o a un suceso que aún no ha sido medido. Sin embargo, en el universo no existe el azar porque todo en el universo está absolutamente determinado. No importa la decisión que hayas tomado, si te equivocaste, si hiciste X cosa, absolutamente toda tu vida ya estaba determinada, planeada y escrita, inclusive antes de que tu ser enlazara con la materia. Es por eso que al vivir en una realidad determinista, entendemos que pase lo que pase, hagas lo que hagas, uses el libre albedrío o no lo utilices, todo ya estaba escrito. Recordemos que la vida o la realidad es un videojuego, y al igual que en un videojuego, cada decisión que tú tomas te puede llevar a un final distinto. Sin embargo, todos los finales alternativos ya estaban programados, ya estaban determinados. Tu libre albedrío solamente toma la decisión de qué línea temporal tomar. Sin embargo, como les comento, todos los finales ya están planificados. Nada escapa a la causa y efecto. Y nada es casualidad. Por eso también utilizo el símbolo o esta imagen o este GIF que hace referencia al efecto mariposa, en donde entendemos que el simple aleteo de una mariposa aquí en México puede ocasionar un huracán en China. Si yo golpeo una esquina de mi pantalla o de la estructura del vacío, va a repercutir en el otro extremo. Y prácticamente esa es la causa y efecto. Por último tenemos la séptima ley universal. Esta séptima ley universal se conoce como la ley de la generación, en la cual nos indica que el género está en cualquier parte, que en el universo y en esta realidad existen solamente dos sexos, masculino y femenino. Pero más que hablar de sexos,
aquí estamos hablando de frecuencias, de energía. Entonces entendemos que existe la energía masculina y la energía femenina. Sin embargo, un gran error que la mayoría de los creadores de contenidos, maestros, ascendidos, jefes espirituales, líderes de opinión, nos han hecho creer que el hombre se debe de polarizar a su energía masculina, mientras que la mujer se debe polarizar a su energía femenina. Sin embargo, esto no es así. Nuestro principio o el motivo al cual nosotros llegamos a esta vida y para podernos desarrollar plenamente es lograr el equilibrio, ya que nosotros tenemos las dos energías, tanto un hombre como una mujer tiene ambas energías y su verdadera labor es poder equilibrar ambas energías. Esto hace referencia al tema de la polaridad en el yin-yang, esa es la imagen que utilizamos en el concepto de polaridad, porque a fin de cuentas lo que se tiene que buscar en el universo es el equilibrio. Entonces, para nosotros desarrollarnos al máximo, nosotros tenemos que equilibrar tanto nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. No nos podemos polarizar hacia un lado o hacia otro porque estaríamos cayendo en la trampa del demiurgo. Además, también si nosotros tenemos una pareja del sexo opuesto, nosotros no nos vamos a polarizar, por ejemplo, yo como hombre en mi energía masculina y la mujer en su energía femenina, sino que cada uno de nosotros tiene que hacer su propio trabajo para que pueda equilibrar sus propias energías, y una vez que ambos tienen sus energías equilibradas, ahora sí se pueden unir para poder lograr su objetivo divino. Sin embargo, les comento, el mensaje que nos trajo Jesucristo, el mensaje que nos trajo Buda, Zaratustra, inclusive el mismo Horus, entre otros filósofos, es el equilibrio entre estas dos energías, entre la energía masculina y femenina, y no polarizarnos hacia un lado, ya que en el momento que nosotros nos polarizamos hacia un lado, nos desprendemos del centro de gravedad y comenzamos a fluctuar en una realidad que probablemente no nos corresponde. Entonces, si quieres desarrollarte plenamente, hay que entender estos 7 principios universales, la simbología egipcia, la filosofía gnóstica, hiperbórea y de todos estos principios que ya les he hablado con anterioridad. Espero que con este video les haya quedado claro cómo funciona la filosofía egipcia, cuáles son los principios que determinan cada uno de estos símbolos o leyes universales y cómo les podemos sacar un gran provecho, no solamente para nosotros mismos, sino para también ayudar o explicarle estos principios a las demás personas que vienen detrás de nosotros, porque este conocimiento poco a poco se irá dando a conocer, pero pues es importante que entiendan de dónde viene, cómo funciona realmente y cuáles son los principios que determinan la filosofía egipcia.